El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. A veces poder acceder a las personas puede ser muy complicado, y más si estas personas tienen un puesto, una importancia social, artística, cultural o civil, o incluso dentro de la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años, todavía no era sacerdote, creo, no, todavía no era, y había un señor que nos proporcionaba el famoso jarabito. Y en aquellos años estaba ya muy delicado San Juan Pablo II. Y recuerdo que estábamos sentados en un comedor acá, y don Jarabito le decía al padre Rayito que si le dieran el jarabe al Papa se iba a recuperar. Y entonces no sé cómo salió esto, y no sé si fue idea del padre o idea del don Jarabito, y pues que te acompañe, o sea, yo, y en aquel tiempo todavía estaba con nosotros ex Fray Chava. Y recuerdo que pues llegamos allá a Roma, mi primera vez que salía del continente, y al llegar, no en el aeropuerto, se nos perdió el Señor, el santo varón, y nosotros sin conocer a nadie ni nada. Recuerdo que hasta nos hicieron, estábamos en el avión, estábamos en la espera, no me acuerdo de qué aeropuerto, y pues íbamos con una caja amarrada con los jarabitos, y una reportera se acercó y me empezó a preguntar, y ya después sacó un reportaje, no sé dónde quedó ese reportaje, diciendo que unos misioneros que iban con sus gabanes, casi nos puso como inditos a llevarle un presente, un remedio para el Papa. A mí me dio mucha risa después. Pero la cuestión es que al llegar allá, pues no conocíamos a nadie, tuve que llamar acá para que nos mandaran dinero para poder rentar un cuartito ahí, y nos tocó en un hotel muy rascuache, pero al fin, donde quedarnos. Y la idea era presentarnos para poderle dar al Papa ese jarabito. Llegamos al Vaticano, llegamos ahí a la puerta donde están los oficiales que se visten así tipo de tipo medieval, los suizos, la guardia suiza, y afortunadamente nos tocó un suizo que hablaba muy bien el español porque estaba casado. No es cierto, el suizo no, sino que mandó traer a un agente de seguridad, y ya sí hablaba español porque estaba casado con una mexicana, y ya nos explicó que no era posible poder entrar, ni mucho menos, pero que él le iba a hacer llegar al Papa los jarabitos. Si se lo dieron o no lo dieron, quién sabe. Pero qué difícil fue, pues, tratar de entrar. Pues hay mucha seguridad, mucha protección, porque a pesar de que pues es un servidor, es
representante de Cristo en la iglesia, también es un jefe de Estado. Entonces tiene protección, y más porque él ya había recibido un atentado en contra de su vida. Y así nos puede pasar a lo mejor con artistas. Ustedes ven a los artistas que a veces hasta guaruras tienen y no permiten que se les acerque, o a veces la propia familia. Tenemos un video muy simpático de un matrimonio que estaba aquí con nosotros, el rey David y su esposa y uno de sus hijos. Y se hizo un video que decía: papá, ¿cuánto vale tu tiempo? En donde el niño le estaba pidiendo dinero, le estaba pidiendo dinero, le estaba pidiendo dinero. Y el papá muy molesto y muy así como que, bueno, a ver, ya deja de dar lata. Porque le faltaba, porque le había preguntado: papá, ¿cuánto ganas la hora en tu trabajo? ¿Para qué quieres saber? El caso es que se hizo todo un drama y por fin le dio dinero, y porque era lo que le faltaba para poder completar una hora que le pagaban a su papá de su trabajo. Y él le dice: papá, ¿me puedes dedicar una hora de tu tiempo? Y le daba el dinero, como diciendo: qué difícil es, papá, que tú me dediques un poco de tu tiempo, y eso que soy tu hijo. Y a veces esto se da en todos los ámbitos. En la relación de pareja no se dedica ese tiempo, esa calidad, los padres a los hijos a los padres. A veces cuando los hijos están chicos, son los padres los que no tienen tiempo. Ya cuando están grandes, son los hijos los que no tienen tiempo para los padres. Y a veces en cualquier ámbito, incluso a veces en las parroquias, quien es más difícil de poder acercarse es a veces el párroco, porque la misma secretaria, no todas, pueden ser a veces muy complicadas y se sienten más párrocas que el mismo párroco. Y a mí me pasó en una ocasión que fui a buscar a un hermano sacerdote y pedí hablar con él, a la secretaria. Se portó mal. Y hasta que después me identifiqué, le dije: oye, yo también soy sacerdote. Ay, padre, discúlpeme. Le digo: es que no debería de ser así. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque en el Antiguo Testamento, para poder acceder a Dios, se necesitaba un lugar físico, se necesitaba el templo, el tabernáculo, y a veces manifestaciones extraordinarias, como la zarza en el desierto con Moisés, o cuando iba bajando Moisés de la montaña con las tablas y resplandecía. Y esto a veces generaba miedo en el pueblo, miedo por la situación de pecado y miedo porque pues no era común, no era accesible de alguna manera para cualquiera hablar con Dios. Solamente los escogidos, los ungidos, los profetas, algunos reyes, algunos de los patriarcas, y de alguna manera tenían, como digamos, ese acercamiento a Dios. Y es lo que nos presenta precisamente la carta a los Hebreos, en donde dice cómo se acercaron ellos ahora a Dios y cómo se acercaba antes el pueblo a Dios. Y esto es bien interesante. Dice: cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca más. Les entraba pánico. Acuérdense que como incluso cuando Jesús tiene la transfiguración y están 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y se da esa manifestación, y de repente les entra un miedo porque es algo que sobrepasa su capacidad. Y Pedro, en un arranque de miedo Señor, y se le aparecen Moisés y Elías a Jesús: Señor, ¿no quieres que hagamos 3 chozas, una para ti, para Elías y para Moisés? Pues, y dice el texto que no sabía lo que decía por el miedo, por el pánico, por la manifestación sobrenatural que se da. Y esto obviamente
pues generaba esa situación de temor. Yo siempre he dicho, bueno, yo nunca he tenido ninguna manifestación sobrenatural y no sé cómo reaccionaría, no sé si capaz del susto me zurro en los calzones, yo no sé, o salgo corriendo, no lo sé. Y obviamente esto tiene que ver también con la condición del alma, cómo está y todo. Pero ha habido místicos que han tenido esas experiencias, apariciones, manifestaciones, locuciones, visiones. Hace un año, creo que hace un año, que tuve la oportunidad de ir a Medjugorje. Me invitaron unos amigos en Estados Unidos y estuve en el lugar con la vidente que tiene todavía las apariciones. Estuve 2 veces en ese momento en que la Virgen se le apareció. Ella entraba en éxtasis, nosotros no veíamos nada, yo no sentí nada, pero estaba hablando y daba un mensaje de paz, mensaje de oración, de conversión. Pero ella, pues, todos los días tiene esas apariciones, todos los días. Y esto es muy interesante porque sí, todavía sigue habiendo esas manifestaciones donde Dios se manifiesta a algunas personas. Sí lo creo, sí sé que se sigue dando. Pero para el resto de los mortales, como nosotros, que no tenemos ninguna manifestación, ¿cómo podemos acercarnos? Y precisamente esa es la experiencia que Dios ha querido tener con cada uno de nosotros, de salir a nuestro encuentro, pero de una manera no para tener miedo, no para alejarnos, sino para salir al encuentro en la condición y en la situación en la que nosotros estamos viviendo, incluso en el mismo pecado. Sale a nuestro encuentro, en el mismo dolor, en la enfermedad, en las circunstancias que vivimos, sale a nuestro encuentro. Y dice, en efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y tiemblo. Imagínense al mismo Moisés, que fue el gran amigo de Jesús, de Dios, tenía ese miedo ante esas manifestaciones o teofanías. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿A dónde creen que se está refiriendo? La Santa Misa. O sea, nosotros ya no tenemos que tener manifestaciones extraordinarias para poder encontrarnos con Dios, para que Él salga a nuestro encuentro, nos sane, nos purifique, nos renueva, nos alimenta y nos muestra su voluntad. Él ha querido dejar una forma muy, muy particular de encuentro con nosotros. Por eso la misa es el encuentro con Dios, es la escucha de su palabra, es el diálogo que tenemos con Él, donde el primer diálogo que tenemos con Él es: soy pecador, Señor, pido perdón por mis pecados, me arrepiento, el acto penitencial. Y cuando es solemnidad o cuando es misa del domingo, después de pedir perdón y hacer el Señor ten piedad, reconocemos su grandeza, el gloria, para después empezar el diálogo. Él habla, nosotros escuchamos y meditamos a través de su palabra y a través, cuando hay homilía, cuando el sacerdote ayuda más o menos a entender las lecturas. Ese es el encuentro. Y no solamente nos quedamos con eso, se hace presente todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad de una manera que no nos da miedo, incluso nos permite alimentarnos físicamente y espiritualmente de Él. Entonces, ya no hay ese pretexto que no podamos salir al encuentro de Él, o que Él viene a nuestro encuentro y que nosotros no tengamos forma de hacerlo. A diferencia de mis hermanos protestantes, ellos no tienen nada de esto. Ni siquiera las iglesias más
antiguas de los protestantes tienen el sacramento de la misa, tienen un recordatorio, tienen una representación, pero no tienen la presencia real de Cristo, como la tenemos nosotros. Ellos no creen en eso. Y es algo que, desgraciadamente, a veces no entendemos la importancia de ese acercamiento, de ese encuentro que deberíamos de tener. Y sería lo hermoso todos los días. Claro, no se puede todos los días porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer muchas cosas. Pero, ¿qué nos cuesta? Obviamente el domingo y 1 o 2 veces entre semana. ¿Por qué? Porque es el encuentro más importante que nos renueva, nos sana, nos transforma, nos libera, nos alimenta y nos renueva. Dice: se han acercado a Dios, que es juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. ¿Está describiendo la Santa Misa? ¿Quién están presentes en la Santa Misa? Él, nosotros, los ángeles y el alma de todos los justos. Hay esa representación no me acuerdo cómo se llama, pero está en video. ¿Cómo? Del gran milagro, pero es un video donde está personas físicas que van a misa y de repente están ahí orando y de repente ven pasar ángeles y de repente se ve como está el sacerdote ya en el sacrificio y se ven todos los ángeles y todos los santos cantando y alabando, incluso en una representación que se le transforma la cara al sacerdote porque es el mismo Cristo. Y no estoy diciendo que van a tener ustedes esa visión, pero sí tengan ese conocimiento y entendimiento de lo que se vive en la misa, el encuentro con Dios que viene a salvarnos, que viene a renovarnos, a alimentarnos y que también viene a darnos nuestras cachetadas guajoloteras. Ey, no te hagas tarugo, estás mal en esto. No te hagas, sabes que esto no está bien. Y esto es a veces lo incómodo. Es más fácil sentarse y no tener nada y decir ya cumplí con la misa, a tener ese encuentro, porque siempre nos cuestiona, siempre nos permite ver nuestra miseria, que ese es el primer paso de encuentro con Dios, ver mis miserias. ¿Qué es lo que sucedió con Pedro después de la pesca milagrosa, de que no habían podido pescar? Y el Señor les dice, vamos mar adentro y pesquen. Pedro en obediencia lo hace. De repente una pesca que se estaban hundiendo ya las barcas. Pedro se postra y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ahí es donde entra verdaderamente ese encuentro. Cuando es un encuentro emocional bonito, donde, que es lo que muchas veces, con todo respeto, a veces los protestantes con sus cantos que son muy bonitos, emotivos. La música es un alimento, la música mueve sentimientos. Entonces muchos, es que se siente tan bonito. Pero si no hay un encuentro en donde te arrepientes, donde reconoces que estás mal, para poder buscar cambiar, pues entonces nos quedamos solamente en la emoción, no en la transformación, no en una conversión. No digo que todos sean así en el protestantismo, pero es un ejemplo. Dice, se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección, santos. Se han acercado a Jesús. Fíjense, ya no necesitamos nada más para poder acercarnos a Dios que el mismo Jesús. No es necesario nada, solamente Jesús. Y por eso lo tenemos presente en la misa, lo tenemos presente en su palabra y lo tendremos presente en su voluntad. Si aprendemos a oírlo, si aprendemos a vivir en su presencia, haciendo y viviendo lo que Él nos pide. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. No hay ningún otro mediador, ni María,
ni los santos, ni nadie. El único mediador es Cristo. Los demás son intercesores, como lo hacemos nosotros. Padre, ore por mí. Yo estoy intercediendo por ustedes cuando hago la misa. Pero es Cristo el único mediador. Es Él quien nos salva. Es Él el que se hace presente. Y la misma Madre Santísima siempre nos lleva a su Hijo. Los santos nos llevan a su Hijo siempre. Y esto precisamente para ayudarnos a entender el papel en la vida de los católicos, de los santos y de la Virgen. Intercesores que nos empujan, nos ayudan y nos presentan a Cristo. Por eso toda devoción, todo rito de las devociones que se tienen afuera del pueblo, que no nos llevan a Jesús, mucho cuidado porque podríamos estar cayendo en idolatrías, en actos que no son verdaderamente de encuentro con Cristo, que nos llevan a ese encuentro. Bueno, se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Hay que recordar que la sangre de Abel fue derramada por su hermano Caín y clama al cielo, que es uno de los pecados que clama, la retención del salario, el fratricidio. ¿Cuál era el otro? Bueno, ahorita no me acuerdo. Pecados que claman al cielo. Entonces, la sangre de Cristo clama al cielo. Ahorita no por justicia, clama por misericordia, clama por perdón hacia nosotros. Llegará el momento que clamará por justicia, el día en que tú mueras y seas juzgado, o el día del fin del mundo y seamos juzgados. Pero ahorita esa sangre clama mejor que la de Abel, para alcanzarnos precisamente esa misericordia, esa paz y esa salvación. Y el Señor, pues, nos manda como misioneros, como laicos, como católicos, nos manda a transmitir esta señal, a transmitir esta presencia. Llevamos en nuestra vida, o deberíamos de llevar en nuestra vida, las señales de vida que estamos con Cristo. Esas señales que se van a traducir en la caridad, en el amor, en la paciencia, en la tolerancia, en el servicio. Entonces, nuestra vida tendría que ser acercar a los demás a Cristo, no a nosotros. Esto, si lo entienden los esposos, o sea, yo tengo que acercar a mi esposa a Cristo, yo tengo que acercar a mi esposo a Cristo, yo tengo que acercar a mis hijos a Cristo. Y eso es el planteamiento que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo voy a acercar yo a Cristo cuando yo no tengo un encuentro con Cristo? Cuando yo no lo busco o cuando yo no dejo que Él salga a mi encuentro. Y entonces nos volvemos ciegos que guían a otros ciegos. Y bueno, Jesús los envía de dos en dos, les da poder sobre los espíritus inmundos, les dice no lleven nada, ni mochila ni dinero, solamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y habla precisamente de entrar en las casas. Aquí no quiere decir que vamos a ir de casa en casa, puede ser, pero sobre todo entrar en la casa, en el corazón, con nuestra, repito, con nuestra presencia, nuestro servicio, el amor con que tratemos, la paciencia, el perdón que demos, entrar en el corazón de esas personas. Y puede ser también en los hogares, ¿no? Y aquí dice que se queden en ese lugar. Si no los reciben, ni los escuchan, salgan de ese lugar. Sacúdanse el polvo como advertencia, no como juicio. Porque esto sucede mucho incluso dentro de la iglesia, de los grupos, de las capillas y ¿no? En donde hay es que este hace y es que este no hace. O sea, ok, si tú te estás dando cuenta que algo está mal, pues a veces simplemente hay que dar esa advertencia. Y esa advertencia es hablar con caridad, decir las cosas. No siempre te van a escuchar,
Pero no somos jueces, no somos verdugos, somos mensajeros. Quien va a juzgar es aquel que tiene el poder de salvar. Y ni tú ni yo salvamos. El que salva es Jesús. Entonces sí, vamos a entrar en la vida de alguien. Estamos entrando o ya estamos dentro de la vida de nuestros seres queridos, de amigos o de los que vamos a ir conociendo con el tiempo. Y tenemos que mostrar esa presencia de Cristo para que ellos tengan hambre de Cristo, no de nosotros, no de mi persona. Sí, porque entonces a lo mejor no hicimos bien nuestro trabajo. Me refiero como sacerdote, o como misionero, o como monjita, o como padre o madre. Qué triste es, por ejemplo, que cuando un sacerdote lo cambian o se muere, pues ya no quiero ir a ningún otro lado porque ya no está el padre. Quiere decir que a lo mejor ese padre no cumplió su tarea y trajo todos hacia él. O un padre, una madre que cuando se muere, los hijos ya no quieren seguir viviendo. Es que se murió mi mamá, era mi todo. Y eso, repito, es muy peligroso. Y por eso lo que tenemos que hacer es enseñar y predicar la conversión, empezando con nuestra propia conversión, a través de las palabras, pero también de las acciones, que implica a veces saber pedir perdón, saber perdonar, saber servir, no solamente a los que me han servido, no solamente a los que quiero, sino también a los que no quiero y que me han lastimado. Y esos son los signos de conversión, signos que hablan más que miles de prédicas. La caridad es la mejor predicación. El amor es la mejor predicación. Y el ofrecimiento diario de nuestras vidas es la mejor predicación. ¿Sí? Y cuando hacemos esto, yo siempre he dicho que no somos nosotros los que le tenemos que tener miedo al demonio. Es Él el que tendría que tenernos miedo. Porque el hombre en gracia, la persona que vive en gracia, Satanás no resiste, no resiste. Y sí, algunos, como los sacerdotes, pues podrán expulsar los demonios literalmente de un poseído. Pero sabemos que el demonio no posee todo en cuanto a ser posesión de poseer un alma, pero sí hace opresiones, sí está asediando la vida de las personas. Y cuando una persona llega a la vida de otra con la gracia de Dios, puede empezar a expulsar toda esa situación a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la vida de oración y de enseñar a esa persona quién es Dios, quién es Jesús, que sale al encuentro de todos nosotros. Hagamos un momento de silencio.